Universidad Bolivariana de Somos Venezuela. estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela y venimos a compartir con ustedes esta maravillosa experiencia en la unidad curricular de inglés bajo las orientaciones del profesor René Pérez. El objetivo a desarrollar tiene por nombre Grammatical Hub, que significa hogar gramatical. ¿Por qué llamamos nosotros familia gramatical? Porque tiene unos elementos fundamentales el cual forman parte del habla. Entre estos podemos mencionar los nouns, que tienen que ver con los sustantivos. Podemos mencionar uno de ellos, common nouns, que significa sustantivos comunes. Estos sustantivos comunes son los que se utilizan para describir o referirse a personas, animales o cosas de manera general. Acá podemos tener un ejemplo donde dice: el niño lee un libro en la ciudad. Voy a traducirlo al inglés. Ahí dice: the boy read a book in the city. ¿Qué significa? El niño lee un libro en la ciudad. Pero ¿qué es lo que debemos nosotros identificar en la oración? Lo que es el common noun, que tiene que ver con el niño, boy, book y ciudad, city. ¿Verdad? Que son los elementos que anteriormente mencioné en la definición. Otro sustantivo es proper nouns, que son los sustantivos propios. Estos son los que se utilizan para identificar nombres, animales, organizaciones y eventos. Acá tenemos un ejemplo. Dice: María vive en Caracas. Vamos a traducirlo al inglés. Entonces dice: María lives in Caracas. Entonces, pero como lo dije anterior, lo que queremos es identificar allí lo que es el sustantivo propio. Entonces vemos que el primer sustantivo es María y el segundo es Caracas, porque dice que pues tenemos que identificar los sustantivos propios: nombres, ciudad, lugares, hasta los animales. Tenemos acá el collective nouns, que significa los sustantivos colectivos, que estos se usan para referirse a lo que es a un grupo de personas, animales, cosas, por decir como una sola unidad. Tenemos acá: el equipo ganó el campeonato. Al igual voy a hacer lo mismo, traducirlo al inglés. ¿Sabías que el artículo también forma parte de la gran familia gramatical? Sí. El artículo es una clase de palabras que acompaña al sustantivo dentro de la oración. El género y el número del artículo es igual que el sustantivo, es decir, que tiene singular, tiene plural, tiene femenino y tiene masculino. ¿Y cuál es la función del artículo? La función del artículo es especificar si el sustantivo es conocido o es desconocido. En este caso, si es conocido, vamos a llamar definidos. Y cuando es desconocido, los vamos a llamar artículos indefinidos. Los artículos indefinidos son a y an, que significan una. Los artículos definidos, de, que significa él o ella. El son y ani forman parte para cuando vamos a hablar del singular y del plural, pero del a y del a. Veamos unos ejemplos. En los ejemplos definidos tenemos: Today I'm looking the dog. Hoy cuidé al perro. En este caso, el hablante y el oyente saben, conocen que se está hablando de el perro, un perro en particular. En el caso de indefinido, tenemos: él compró un perro. O sea, no sabemos, es desconocido, ¿no? Ni el hablante, el oyente no sabe de quién están hablando. Entonces sería: he bought a dog. Hay excepciones para trabajar con el an y con el a y an. En este
caso, tengo una manzana. La diferencia es que se utiliza a cuando la palabra siguiente empieza con vocal. En este caso, I have an apple. Aquí vemos que la A y la N preceden a la palabra apple. Hay excepciones, como en este caso, por decir una persona honesta. En este caso sería a person honest. Vemos que honest empieza con H, pero como la H no se pronuncia, sino honest, pero igualito, tenemos que colocar el A, porque estamos tomando la palabra empieza con consonante. Otra parte o otro aspecto importante de la gramática son los adjetivos. Los adjetivos son aquellas palabras que modifican el sustantivo, brindándonos una información adicional sobre el estado, estructura o cualidades de algo. La importancia de los adjetivos radica en que esta palabra lo que hace es dar una idea más clara, más vívida de lo que se quiere expresar. Dentro del adjetivo existen varios tipos. Uno de ellos están los calificativos, que son aquellos que se utilizan para expresar las cualidades. Ejemplo, si algo, por ejemplo, tamaño, si algo es grande, pequeño, origen de algo, de qué está constituido ese algo. Y por otro lado también tenemos los determinativos, que son aquellos que lo tenemos por lo menos en los casos numerales, por lo menos los 1, 2, 3, 4, para expresar algún tipo de orden. Por aquí tenemos un ejemplo. Con esta oración vemos que el adjetivo de esta oración es beautiful, ¿sí? Que si lo ubicamos dentro del adjetivo es un adjetivo calificativo, que su función es describir una cualidad del sustantivo. 3, que significa apariencia, que tiene una apariencia bonita. Dentro de las partes del habla tenemos el adverbio. Es una palabra que modifica o añade información a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio o una oración completa. Aquí tenemos un ejemplo en español. Ella corre rápidamente. El libro es muy interesante. Y aquí tenemos el resultado de la primera oración. Ella corre rápidamente. El verbo, el sujeto, el verbo y el adverbio. Vamos con la segunda. El libro es muy interesante. Aquí la tenemos en inglés. El libro es muy interesante. Tenemos el sujeto, tenemos el verbo y aquí tenemos el adverbio. De esa forma nos damos cuenta cómo un adverbio cambia o modifica una oración completamente. Gracias. En la gramática inglesa también tenemos las conjunciones. Las conjunciones no son más que un grupo de palabras que nosotros utilizamos para entrelazar entre sí oraciones, palabras o frases y de esta manera darle sentido. ¿Por qué digo que darle sentido? Las conjunciones nos permiten que al momento de expresar nuestra forma de hablar no suene tan robótica, sino más bien un poco natural. Las conjunciones se dividen en dos, que son las conjunciones coordinantes y las subordinantes. Las coordinantes son aquellas que utilizamos para relacionar palabras que tienen una misma estructura gramatical. Para recordarlas o para aprenderlas de una manera más fácil, existe una mnemotécnica que utiliza la palabra fanboys. Dentro de esta palabra, cada una de las letras representa la inicial de las conjunciones. Por ejemplo, for, am, nor, would, or, yet, so. Por ejemplo, podríamos colocar esta misma oración. Carlos es inteligente, pero es vago. Es decir, Carlos is intelligent, but lazy. Por otra parte, cuando hablamos de las conjunciones subordinantes, estas las utilizamos cuando una palabra no tiene sentido, sino la entrelazamos a otra. Para esta podemos mencionar las conjunciones although, before, when, if y still.
Gracias. Los pronombres personales son los que nos vienen a sustituir los nombres o el sujeto en la oración. En este caso, los pronombres personales son I, que significa yo, you, que significa tú, usted, he, que significa él, she, que significa ella, que significa ello, esto, we, que significa nosotros, nosotras, tenemos you, que significa ustedes, y tenemos they, que significa ellos, ellas. De acuerdo a ello, los pronombres personales se clasifican en pronombres personales para el singular y tenemos los pronombres personales para el plural. En los pronombres personales para el singular tenemos que I se utiliza para la primera persona del singular, tenemos a you que se utiliza para la segunda persona del singular y tenemos a he, a she y a él que se utiliza para la tercera persona del singular. En el caso de los pronombres personales para el plural tenemos que el pronombre we se utiliza para la primera persona del plural, tenemos a you que se utiliza para la segunda persona del plural y tenemos a they que se utiliza para la tercera persona del plural. Acá tenemos un ejemplo. La oración Carlos es inteligente. El pronombre que vamos a sustituir para Carlos es el pronombre he. En este caso la oración quedaría él es inteligente. Buenas, mire, escuchando todo esto que les explicaron mis compañeras, es importante tener un control y un dominio genial de lo que es la parte gramática del inglés. ¿Por qué? Porque al momento de expresar nuestras oraciones de manera, de forma con una voz activa y una voz pasiva, nos damos cuenta que al momento de usar la voz pasiva, el narrador expresa solo lo que ocurrió y luego determina al sujeto. En la activa hay la diferencia que automáticamente el sujeto es el que domina la oración. Muchas gracias, nos esperamos vernos en otro encuentro.